Laudetur Jesus Christus. Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y que nos está acompañando en esta transmisión, Patricia Inestrosa. Hoy, miércoles 22 de abril, el Papa León XIV, como han podido apreciar en algunas imágenes, ya se encuentra dentro de la Basílica de la Inmaculada Concepción, patrona de Guinea Ecuatorial, para presidir la celebración eucarística. En imágenes podemos apreciar la procesión de todos los concelebrantes junto con el pontífice. Previamente el Papa ha realizado la bendición de un evento que lo tenía que hacer al final de la misa. Ha bendito la primera piedra que se utilizará para la construcción de la próxima iglesia de la ciudad de La Paz y pidió: queremos renovar nuestra fe y compromiso con fidelidad, unidos todos con Cristo. Ha sido recibido con tanta alegría, con muchos efectos también en el cielo, representando algunas imágenes, pero también un grupo de niñas lo esperaba con un rosario hecho a base de globos que le pidieron al Santo Padre que lo soltara para poder subir hasta el cielo. En la entrada de la basílica, el pontífice fue recibido, además con el presidente y su esposa, también lo recibió lo que son las autoridades eclesiásticas. Estamos transmitiendo la celebración eucarística del Papa en Mongomo. Se ha trasladado a esta ciudad desde Malabo en avión. En el aeropuerto internacional lo recibió el presidente Obiang Nguema. Antes de entrar en la basílica hizo un recorrido en el papamóvil entre los fieles para poder expresarles su cariño. Entre los presentes se encuentra obviamente el obispo de Mongomo, Monseñor Juan Domingo Beca Esonoayán, quien al final de la celebración eucarística tendrá palabras de agradecimiento para el Santo Padre. Un saludo a los canales de televisión y radio por haberse conectado con nosotros desde sus plataformas, a la Confederación Latinoamericana de Religiosos CLAR, al Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, ESNE Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión, CETELMON Televisión en España, PAX Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas Paraguay, Valores Media Radio y Televisión en San Fernando, California, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, en Estados Unidos, siempre en Estados Unidos, Radio Paz de Miami. En América Latina también Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Magna Chubut, Radio María en Guatemala, Colombia, Panamá, en Paraguay y Argentina.
Dentro de unos instantes tendrá lugar la celebración eucarística, por supuesto será toda ella en español. Están tomando sus asientos los distintos sacerdotes y religiosos que estarán celebrando con el Santo Padre. God.
missa, nem me cara por uma feia. Ese es el canto de entrada que están ustedes ahora mismo escuchando, y a nuestras radios que están sintonizadas y conectadas con nosotros. En estos instantes el pontífice ha llegado, se está acercando ya al altar desde donde dará inicio a la celebración eucarística. Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, hermanas, con el corazón lleno de alegría, cantemos las alabanzas del Señor y demos gracias porque es maravillosa su victoria y grande el don de nuestra redención en Cristo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Gloria está cantado en lengua Fang. La lengua Fang es una lengua bantú hablada principalmente en África Central y por supuesto entre ellas Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, República del Congo. Ngungulu mama se antiyo Duma yawa antolo duma Yesu Christus, chigimana tarantonobe antio. Ona manantoma, ona mbami semeni esiawamu. Ona manantoma nyongo la jabia tawa antio.
Frankom Antio Fufubetam Antitama Wanafo Antio Duma Yetare Yamon Yansisi Medi Antio Duma Yawa Antonobe Duma Oremos. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene, y concede participar en la resurrección de tu unigénito, a quienes has dado la gracia de la fe, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura será leída en español. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enteraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba en la iglesia, penetrando en la casa y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y la ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. El salmo responsorial será aclamado, cantado en portugués. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Salmo responsorial 65, siempre en español para ustedes. Decid a Dios que
que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venir a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Es el momento del canto al Evangelio. En fan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aproximadamente 100.000 personas están presentes en esta celebración eucarística. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Le llevan el libro de los Evangelios al Santo Padre, que lo besará y con él bendecirá a toda la asamblea. Queridos hermanos, hermanas, en esta espléndida Basílica Catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción, Madre del Verbo encarnado y patrona de Guinea Ecuatorial, nos hemos reunido para escuchar la palabra del Señor y celebrar el memorial que Él nos ha dejado como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. La Eucaristía contiene verdaderamente todo el bien espiritual de la Iglesia. Es Cristo, nuestra Pascua, que se nos entrega. Es el pan vivo que nos sacia. Es la presencia que nos revela el amor infinito de Dios por toda la familia humana, que sigue saliendo también hoy al encuentro de cada hombre y mujer. Me alegra poder celebrar junto con ustedes, dando gracias al Señor por los 170 años de evangelización en estas tierras de Guinea Ecuatorial. Se trata de una ocasión propicia para recordar todo el bien que el Señor ha realizado. Y al mismo tiempo, deseo expresar mi gratitud a los numerosos misioneros, misioneras, sacerdotes diocesanos, catequistas y fieles laicos que han entregado su vida al servicio del Evangelio. Ellos han acogido las expectativas, las preguntas y las heridas de su pueblo, iluminándolas con la palabra del Señor y convirtiéndose en signo del amor de Dios en medio de ustedes. Con su testimonio de vida, han colaborado a la venida del reino de Dios, sin miedo a sufrir por su fidelidad a Cristo. Es una historia que no pueden olvidar, que por un lado los une a la Iglesia Apostólica y Universal que los precede, y por otro, nos ha acompañado para que ustedes mismos se conviertan en protagonistas del anuncio del Evangelio y del testimonio de la fe, cumpliendo aquellas palabras proféticas
pronunciadas en tierra africana por el Papa San Pablo VI. Vosotros, africanos, ya sois misioneros para vosotros mismos. La Iglesia de Cristo está verdaderamente arraigada en esta tierra bendita. Desde esta perspectiva, están llamados a continuar hoy el camino trazado por los misioneros, los pastores, los laicos que los han precedido. A todos y a cada uno se les pide un compromiso personal que abarque la vida por completo, para que la fe, celebrada de manera tan festiva en sus comunidades y en sus liturgias, alimente sus actividades caritativas y la responsabilidad hacia el prójimo para la promoción del bien de todos. Este compromiso requiere perseverancia, cuesta esfuerzo, a veces sacrificio, pero es el signo de que somos verdaderamente la Iglesia de Cristo. La primera lectura que hemos escuchado nos narra en pocos versículos como una iglesia que anuncia con alegría y sin temor el Evangelio es también una iglesia que precisamente por eso puede ser perseguida. Pero por otra parte, el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que mientras los cristianos se ven obligados a huir y se dispersan, muchísimos se acercan a la palabra del Señor y pueden ver con sus propios ojos que los enfermos en el cuerpo y en el espíritu son sanados. Esos son los signos prodigiosos de la presencia de Dios que generan gran alegría en toda la ciudad. Así, hermanos, hermanas, aunque las situaciones personales, familiares y sociales que vivimos no siempre sean favorables, podemos confiar en la obra del Señor, que hace brotar la buena semilla de su reino por caminos que desconocemos, aun cuando parece que todo a nuestro alrededor es estéril, e incluso en los momentos de oscuridad. Con esta confianza, arraigada más en la fuerza de su amor que en nuestros méritos, estamos llamados a permanecer fieles al Evangelio, a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y a dar testimonio de él con alegría. Dios no nos privará de los signos de su presencia. Y una vez más, como nos dijo Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, será para nosotros el pan de vida que saciará nuestra hambre. ¿Cuál es el hambre que sentimos? ¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza. Y quizás precisamente este sea hoy el hambre mayor. Hay hambre de futuro, pero no de un futuro habitado por la esperanza que pueda generar, pero de un futuro habitado por la esperanza que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. Y no se trata de un futuro desconocido que debamos esperar de forma pasiva, sino de un porvenir que precisamente nosotros, con la gracia de Dios, estamos llamados a construir. El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y el compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. Es necesario, por tanto, que todos los bautizados se sienten implicados en la obra de evangelización, se conviertan en apóstoles de la caridad y en testigos de una nueva humanidad. Se trata de participar
con la luz y la fuerza del Evangelio en el desarrollo integral de esta tierra, en su renovación, en su transformación. Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado. Los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos. Que el Señor los ayude a convertirse cada vez más en una sociedad en la que cada uno, según sus respectivas responsabilidades, trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos. Que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana. Pienso en los más pobres, en las familias en dificultad. Pienso en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y sanidad. Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial. Por eso quiero animarlos. No tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio. Sean ustedes los constructores de un futuro de esperanza, de paz, de reconciliación, continuando la obra que los misioneros comenzaron hace 170 años. Que la Virgen María Inmaculada nos acompañe en este camino, que ella interceda por ustedes y los haga discípulos generosos y alegres de Cristo. Hermanos y hermanas, al Padre que nos ha alimentado con la palabra de salvación, elevemos con fe nuestra oración común. Por el Papa León XIV y nuestros pastores, para que sean guiados por el Espíritu Apostólico para el bien de nuestro pueblo que Dios les ha confiado. Roguemos al Señor. En fan, por los religiosos y religiosas que dan testimonio del Evangelio, para que sean apoyados en su compromiso por el servicio en hospitales, escuelas y cárceles. Oremos. Roguemos al Señor. La siguiente petición será en vicio otra lengua.
por aquellos que ejercen el ministerio de catequistas para que llenos de fe y coraje hagan crecer el reino de Dios y su justicia. Oremos. Roguemos al Señor. La siguiente petición será en español. Por los gobernantes, para que tengan el valor de trabajar siempre por la paz, por el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de los hombres. Roguemos al Señor. La siguiente petición será en combe, otra lengua. Para que nuestra comunidad eucarística saciada por el pan de la nueva vida pueda saborear la plenitud de la comunión, oremos. Roguemos al Señor. Padre, que en el misterio de la Pascua has manifestado tu voluntad de que todo hombre que cree en tu Hijo tenga la vida eterna. Escucha nuestra oración y concédenos ver los signos de tu reino presente en medio de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Es el momento de la liturgia eucarística. Algunos fieles se acercarán al Santo Padre con las ofrendas para el sacrificio. Para nuestros amigos de radio, el Santo Padre se ha acercado un momento para recibir a estos fieles. Son una familia numerosa que le están ofreciendo las ofrendas al Santo Padre para el sacrificio, el pan y el vino. También dos religiosas. También una pareja de consagrados le está llevando el vino al Santo Padre.
Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. El Santos está cantado en Fang.
na boma tut ye ye la je ataran tono bo ayong bo bo na yona na na no bo Holuga ba ye so ye la je ataran tono bo ayong bo bo na yona na na no bo atara Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Uno de los concelebrantes con el Santo Padre será el obispo de Mongomo, Monseñor Juan Domingo Becaizono Ayán. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. A continuación, el Agnus Dei cantado en español.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta. En este momento, que es el momento de la comunión, recordamos un momentito algunas de los momentos de la homilía del Santo Padre al pueblo de Guinea Ecuatorial, al decir que la Eucaristía contiene verdaderamente todo el bien espiritual de la Iglesia. Es Cristo, nuestra Pascua que se nos entrega, es el pan vivo que nos sacia, es la presencia que nos revela el amor infinito de Dios por toda la familia humana que sigue saliendo también hoy al encuentro de cada hombre y de cada mujer. Se alegró por celebrar con todo el pueblo los 170 años de evangelización en estas tierras. Se trata, dijo, de una ocasión propicia para recordar todo el bien que el Señor ha realizado, y también expresó su gratitud a los tantos misioneros, sacerdotes, diocesanos y catequistas y fieles laicos que entregaron su vida al servicio del Evangelio. Ellos acogieron, dijo el Papa, las expectativas, las preguntas y las heridas de su pueblo, iluminándolas con la palabra del Señor y convirtiéndose en signo del amor de Dios por medio de ellos. Con su testimonio de vida colaboraron, dijo el Papa, a la venida del reino de Dios sin miedo a sufrir por su fidelidad a Cristo. Auxilio y sostiene mi vida, devuelve la maldad a mis adversarios y les destruye con su... Recordó que los africanos, que Guinea Ecuatorial está llamada a continuar hoy el camino trazado por los misioneros, los pastores y laicos que le precedieron. A todos y a cada uno, dijo el Papa, se les pide un compromiso personal que abarque la vida por completo para que la fe celebrada de manera tan festiva en sus comunidades y liturgias alimente las actividades caritativas y la responsabilidad hacia el prójimo para la promoción del bien de todos. Este compromiso, dijo el Papa, requiere perseverancia, cuesta esfuerzo, a veces sacrificio, pero es el signo de que somos verdaderamente la Iglesia de Cristo. Sacrificaré dando gracias a tu nombre, porque me has librado del peligro y de la derrota de mis enemigos, Señor. Dios, cuya promesa has dado, en el confío y no temo a nada, nada podrá hacerme un mortal. León XIV les recordó que si aunque las situaciones personales, familiares y sociales que vivimos no siempre sean favorables, podemos confiar en la obra del Señor, que hace brotar la buena semilla de su reino por caminos que desconocemos, aun cuando parece que a todo nuestro alrededor es estéril e incluso en los momentos de oscuridad. Y con esta confianza, dijo el Papa, arraigada más en la fuerza de su amor que en nuestros méritos, estamos llamados a permanecer fieles al Evangelio, a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y a dar testimonio de él con alegría. Dios no nos privará de los signos de su presencia, dijo el Papa, y una vez más, como nos dijo Jesús en el Evangelio que se acaba de escuchar, será para nosotros el pan de vida que saciará nuestra hambre. ¿Y cuál es el hambre que sentimos?, se preguntó el Papa.
¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita, dijo el Papa, es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial hacia un futuro de esperanza, y quizá precisamente este sea, dijo el Papa, hoy el hambre mayor. Hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. Y no se trata de un futuro desconocido que debamos esperar de forma pasiva, sino de un porvenir que precisamente nosotros, dijo el Papa, con la gracia de Dios, estamos llamados a construir. El futuro de Guinea pasa por las decisiones de ustedes que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona, pero es necesario que todos los bautizados se sientan implicados en la obra de evangelización, que se conviertan en apóstoles de la caridad y testigos de una nueva humanidad. En su homilía, el Santo Padre pidió al Señor que ayude a Guinea Ecuatorial a convertirse cada vez más en una sociedad en la que cada uno, según sus respectivas responsabilidades, trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos, que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana. Pienso, dijo el Papa, en los más pobres, en las familias en dificultad, en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y de sanidad. Se necesitan cristianos que tomen en sus manos, dijo el Papa, el destino de Guinea Ecuatorial.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Es el momento de las palabras de agradecimiento del obispo de Mongomo, es Monseñor Juan Domingo Beca Esono Ayanga. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Los que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. Has acrecentado la alegría, has aumentado su gozo. Gozan en tu presencia como se goza en la cosecha. Santo Padre León XIV. Con esta profecía de Isaías, cuyo sentido soteriológico se cumple de manera plena en Cristo Jesús, nosotros queremos expresar nuestra moción de gratitud por la inmensa alegría que significa para nosotros vuestra visita apostólica. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ayer esta tierra era bosque de puercoespines, bongom en la lengua de los lugareños, y de allí toma nombre esta bella ciudad, Mongomo, hoy habitada por este pueblo de Dios que canta y celebra la visita de su santidad. Santo Padre, en 1927 llegó por primera vez a esta zona un misionero expedicionario enviado por su superior. Y justo se paró donde hoy su santidad pisó, por primera vez, la tierra de esta ciudad. El informe que este misionero realizó a su superior subraya: la localidad fronteriza con Gabón francesa hay que cuidarla mucho, porque en lo sucesivo podrá llegar a ser una gran zona pastoral. Estas palabras también se cumplen hoy de manera especial con la visita del sucesor de San Pedro Apóstol, que confirma la fe de esta iglesia local. Por otra parte, su santidad, la Iglesia Católica que peregrina en Guinea Ecuatorial ha acompañado a este pueblo con empatía y lealtad en todos los momentos de su historia, desde la época colonial hasta nuestros días. La misión de la Iglesia en estas tierras no solo ha consistido en el origen e implantación de la evangelización en Guinea Ecuatorial, sino que también ha trabajado intensa y constantemente en su formación cultural, moral y espiritual, con la creación de escuelas, la asistencia sanitaria a los enfermos y la asistencia caritativa a los más necesitados. Podemos decir, Santo Padre,
que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de la Iglesia de Cristo que camina en Guinea Ecuatorial. Santo Padre, una vez más le expresamos nuestra gratitud por haber escogido visitar nuestro país en vuestro primer viaje apostólico a África. Con vuestra presencia entre nosotros, queremos renovar nuestra comunión y nuestro compromiso evangelizador con el sucesor de San Pedro, apóstol y obispo de Roma, como principio y fundamento visible de unidad de la Iglesia. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muchas gracias. Su Santidad, le presentamos y le queremos ofrecer la cruz misionera que implantaron los primeros misioneros en nuestra tierra. Este anuncio ha producido frutos con el nacimiento de una iglesia local. Ese espíritu mantenido siempre con la oración y sobre todo la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Queremos dejar también como don para esta comunidad, esta iglesia, el cáliz que hemos utilizado para celebrar la Eucaristía sobre este altar. Que estemos siempre unidos en comunión con Cristo. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz.
Así es, así como ha dado por concluida la celebración eucarística en el cual el pontífice ha inaugurado al inicio de la celebración eucarística de la misa la primera piedra que servirá para el templo, la iglesia en la ciudad de La Paz. Ahora para nuestros oyentes en radio se ha detenido algunos instantes el Papa ante la imagen de la Virgen de la Inmaculada, que es patrona de Guinea Ecuatorial. El obispo le ha entregado al pontífice una cruz misionera que representa a todos los misioneros que vinieron originariamente ahí a Guinea Ecuatorial a dar la alegría de la fe. Por su parte, también Monseñor le regaló al Papa una mesa y otros instrumentos, me parece, también elaborados con la madera trabajada, con los frutos y la naturaleza del país de Guinea Ecuatorial. El Papa, como lo acaban de ustedes mismos de escuchar, les ha donado el cáliz que se ha utilizado en la misa, lo ha entregado a la Basílica de la Inmaculada Concepción. Recordemos que después de la Santa Misa, el pontífice visitará la Escuela Tecnológica Papa Francisco, donde inaugurará simbólicamente las instalaciones y realizará un recorrido por el centro. Luego sabemos que almorzará en privado en la Casa Arzobispal para trasladarse más tarde al aeropuerto que lo llevará hacia Bata, donde tendrá lugar la siguiente cita del pontífice en Guinea Ecuatorial. Visitará la prisión de Bata, tendrá previamente una breve parada en la Catedral de Santiago y Nuestra Señora del Pilar para un momento de oración. Allí en la prisión de Bata, el pontífice se encontrará con reclusos y personal penitenciario, escuchará, sabemos muy bien, algunos testimonios y por supuesto dirigirá un saludo oficial. Después de este encuentro con los prisioneros de la prisión de Bata, el Papa tiene un momento de oración ante el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo del 2021, donde dará también una ofrenda floral y impartirá la bendición. Y después, por supuesto, el encuentro que tendrá esta tarde ya con los jóvenes y las familias en el estadio de Bata. Ahí escuchará testimonios, cantos y por supuesto el pontífice dirigirá unas palabras de aliento a todos los jóvenes de Guinea Ecuatorial y a las familias. Sabemos que después, al final de este magno evento en el estadio de Bata, el Papa regresará al aeropuerto de Bata, donde volará de regreso a Malabo para terminar el día en Malabo con una cena privada en la Casa Arzobispal. Estamos escuchando la antífona mariana mientras el pontífice se está despidiendo de los fieles, pasando en procesión con los demás concelebrantes.
Recordemos, el pontífice destacó la Eucaristía como centro de la vida cristiana y recordó que la Iglesia está llamada a ser testimonio vivo del amor de Dios, incluso en medio de las dificultades y persecuciones, narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Subrayó que los cristianos del país han pasado de ser receptores de la fe a protagonistas de su anuncio. También invitó a la Iglesia y a toda la sociedad a asumir la responsabilidad de construir un futuro de Guinea Ecuatorial con esperanza, justicia y fraternidad. Señaló que el país necesita un futuro habitado por la esperanza, capaz de transformar la realidad social y promover el bien común, superando desigualdades y defendiendo la dignidad de cada persona, y exhortó a los bautizados a ser evangelizadores activos y constructores de paz. Hasta aquí con nuestra transmisión, amigos. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Soy Patricia Inestrosa. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí va.